Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido, bienvenida nuevamente a nuestro canal. Gracias por estar conectados con nosotros y escuchar los mensajes que Dios pone en nuestro corazón, compartir con cada uno de ustedes. Hoy lunes 6 de julio, la lección se titula Necedad para los que se pierden. La lección esta semana está muy interesante, ¿cierto? Porque viene hablando del mensaje de la cruz, algo que era quizás distinto para los judíos de la época de Pablo, algo que era nuevo quizás para los corintios, pero con grandes enseñanzas. También la lección nos muestra cómo Pablo enfrentó cada una de esas oposiciones y circunstancias. Por eso te invito a que te quedes hoy hasta el final de este video y juntos descubramos lecciones que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Y es que la lección nos muestra que Pablo enfrentó y tuvo que contrastar lo que es la necesidad humana con la sabiduría divina. Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y saben, esa palabra necedad aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y aparecen específicamente en la epístola a los Corintios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios y este fue el mensaje que Pablo transmitió a esa iglesia de Corinto allá cuando Dios lo llevó a predicar la palabra en ese lugar. Vamos a leer Primera de Corintios 1:20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues nosotros sabemos que en Corinto era una ciudad que estaba influenciada por el pensamiento griego, de la filosofía griega. Allí en Corinto, Pablo tuvo que enfrentar grandes desafíos con esta cultura y estos filósofos, pero lo importante es que Pablo pudo ganar algunos de ellos. Dios lo utilizó para ganar algunos de ellos, porque para los griegos era una locura era una necedad lo que significaba la cruz. Y para los romanos era imposible que el Mesías, el que venía a libertarlos del yugo romano, muriera en una cruz. Entonces Pablo tuvo que enfrentar estas situaciones, estos pensamientos desde la filosofía y desde la creencia judía. Hay una pregunta acá interesante que la lección nos hace, y es: ¿cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que el Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para quienes se pierden? Lo que el apóstol Pablo quiso decir o quiso escribir aquí, ¿cierto? Es que las personas que no creen en la cruz son necias. Son, aquí en esta versión, Reina Valera 96, dice que es locura. Es locura. Para muchas personas es locura lo que nosotros los cristianos hacemos o creemos. Por ejemplo, en Nigeria, en aquellos países africanos, las personas están dando la vida por Cristo. Y para muchos es necedad, es locura, ¿cierto? Porque no comprenden realmente el mensaje de la cruz. Pero para nosotros, la cruz significa todo, porque en ese madero murió nada más y nada menos que el Hijo de Dios. O sea, Dios mismo murió para salvarnos, para unirnos con el cielo. Así que la palabra griega aquí aparece 5 veces allí, porque lo que Pablo está tratando de decirle a esas personas es que Cristo murió en una cruz, y que murió, pero no solamente murió, sino que resucitó, y que podemos tener vida eterna a través de él. Lógicamente, los pensamientos de la época
estaban distorsionados, como hoy en día también hay muchos pensamientos en contra del cristianismo, en contra de Dios, en contra de las doctrinas de la Biblia, en contra quizás de la cruz. Ahora, pensemos en la situación de Pablo en esa ciudad. Las lecciones pasadas mirábamos cómo Pablo le tocó enfrentar situaciones difíciles en la cultura, con el lenguaje, con las nacionalidades, con la creencia, y lo más importante que Pablo, y lo más duro, pues podría decir yo, que Pablo le tocó enfrentar fue la inmoralidad sexual o la inmoralidad de ese lugar. Las personas, inclusive dentro de la iglesia, pues venían con esas prácticas y Pablo le tocó, pues, con ayuda de Dios, escribir estas cartas o epístolas para orientar a los hermanos. Mirábamos también que Pablo estaba no condenando a los hermanos que se convirtieron, sino los quería redimir. En ese contexto, Pablo habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado por los romanos, todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo. Entonces, eso le pareció locura a los filósofos y le parecía locura a los judíos ortodoxos, a esos judíos conocedores de la ley, les parecía una locura que su Cristo, que su Redentor muriera en una cruz, cuando ellos estaban esperando era la libertad o la liberación del yugo romano. Entonces Pablo tuvo que tener en cuenta estos pensamientos y estas filosofías. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esta lección? Es que dice que aunque Pablo estaba en un lugar pagano, en un lugar difícil de evangelizar, ¿cierto? ¿Conoces tú algún lugar difícil en tu ciudad, en tu pueblo de evangelizar, donde las personas no creen en Dios, donde para las personas somos locos o estamos fuera de base o quizás no somos cuerdos, como dicen por allí? Pues a Pablo le tocó un lugar así difícil llamado Corinto. Pero lo que me llama la atención es que la Biblia dice que Pablo ganó algunos judíos y ganó algunos filósofos griegos también, personas de Corinto. Y a través de estas personas el evangelio se fue expandiendo más en esas regiones. Y aquí hay algo interesante que quiero leerles de la lección. Dice: por lo tanto, Pablo enfrentó desde el principio muchos obstáculos en Corinto. Sin embargo, y a pesar de ello, el evangelio fue aceptado allí por algunos judíos y gentiles. Qué interesante, ¿no? Por eso vimos la semana pasada que fue Dios quien le dijo a Pablo: no te vayas, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y veníamos estudiando y diciendo que a veces pensamos que las personas en esos lugares de inmoralidad, de pecado, no creen en Dios, pero allí Dios tiene gente también, tiene pueblo también. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el mensaje que la lección nos quiere mostrar hoy? La necedad para los que perecen. Sea cual fuera la oposición a la que nos enfrentamos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. Tenemos que estar preparados, hermanos, amigos, tenemos que estar preparados para testificar de Cristo. Como seres humanos, pues cometemos errores, tenemos cosas también que mejorar nosotros internamente en nuestro carácter, pero eso no nos puede impedir hablar de Cristo. Tenemos luchas internas también que a veces se oponen para que nosotros podamos llegar a otras personas. Satanás se vale de todo esto para que nosotros nos desanimemos y no prediquemos, pero la Biblia dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. La pregunta es, ¿estás tú preparado, preparada para predicar en cualquier lugar de Cristo? ¿Estamos preparados para hablar del amor de Dios? Hay muchas personas allá afuera que desean escuchar estos mensajes. Me he encontrado con personas sedientas de la palabra de Dios y por eso Dios nos invita a ir a esas personas, porque Él tiene pueblo en esos lugares. Así que la invitación de esta lección es a que podamos conocer realmente a Dios personalmente y transmitir ese mensaje a muchas personas, que podamos predicar donde Dios nos lleve y podamos hablar del amor de Dios y testificar de que Cristo murió y resucitó y que pronto vendrá por un pueblo que obedece su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
y permite que estos mensajes lleguen a muchas personas. Compártelo. No te cuesta nada compartir este mensaje con algún amigo, con algún hermano de iglesia, con algún familiar. Prediquemos a través de las redes sociales. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues yo te invito a que lo hagas también y así estarás apoyando nuestro ministerio. Déjanos algún comentario de la lección. Si tienes algún pedido de oración y deseas que nosotros oremos como ministerio por ese pedido, pues escríbelo allí en los comentarios. Escríbenos de dónde nos ves y cuál es la situación por la que quieres que nosotros oremos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente y maravilloso día.